Hermanos, el domingo pasado comencé a hablar sobre el hombre, la creación de Dios, el hombre. Y es una creación muy fascinante, lo que Dios ha hecho al crear al hombre. Y el hombre tiene de veras la máxima autoridad aquí en la tierra. Piense usted en lo que es el ser humano. Nada prácticamente en este mundo se mueve sin la participación directa del hombre. Las damas han crecido muchísimo, el género femenino ha crecido muchísimo y participa hoy también de una forma muy activa en lo que sucede en este mundo, y hay grandes líderes femeninos del género femenino en el mundo, lo cual es también maravilloso. Pero hay ciertas cosas que como quiera son del hombre, son muy propias del hombre. Pero el ser humano, el hombre, es atacado por lo mismo, es atacado por Satanás. Si un ejército quiere destruir a otro ejército y puede lograr llegar a la cabeza de ese ejército, lo hará sin pensarlo dos veces, porque gana la guerra luego. Quita la dirección de ese ejército y lo va a derrotar con mucho más facilidad. Satanás es nuestro enemigo. Y Satanás es acusador, Satanás es mentiroso y es orgulloso. Créalo que cuando el hombre se vuelve personalmente orgulloso, la mentira le va a seguir. Va a estar con él. Porque es una forma de justificar de sus acciones, y el orgullo es el que trae a la derrota para lo que es la coronación de Dios en lo que es la autoridad, el gobierno sobre este planeta, en este mundo. El domingo pasado leíamos un poco mencionaba un poco de un personaje, el rey de Babilonia. Este rey se consideraba él mismo Dios, y la gente lo consideraba Dios porque él se manifestaba de esa forma y tenía que ser venerado como una divinidad. Y Dios le dice a este hombre: si tú no cambias, si tú no te doblegas, va a haber un castigo. Y pasó por un tiempo un poco pasivo este hombre, lo cual nos indica a nosotros que cuando oímos un mensaje por un tiempo, como que quedamos ahí y dice, ya tiene sentido. Es como cuando hay un golpe, hay una enfermedad, hay un accidente, hay un tiempo que somos más precavidos. Yo recuerdo, ya tengo muchos años, que me gustaba ponerle el pie a las aceleradoras del carro. Yo llegaba pronto a los lugares, hermano. Ni el hermano Enrique me podía alcanzar. Antes sí, ahora sí me alcanza. Bueno, consecuentemente tenía que pagar multas, ¿sí? Y después de que me caía una multa, ¿sabe qué sucedía? Que me volvía más calmadito por un rato. Luego se me olvidaba y de nuevo. Y entonces después de un rato de pagar multas, pues ya me calmé. Y ahora ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me pararon por eso. Gloria a Dios, así es, hermana. Sí. Y sí tuve, hace 2 años creo, el año pasado, 2 años, qué sé yo, que viajaba, me pararon precisamente, y fue un error. Cuando usted maneja aquí en Oklahoma, aquí hacia Tulsa, ahí todo el mundo cae. Va a esa carretera que le cambia de 70, 65, 55 a 45, y si usted no alerta, exactamente cuando se descuidó, ahí está el policía. Y no me dieron un ticket, sino un warning. Y yo, ¿por qué se molesta este policía en pararme y darme un warning? Bueno, unas 5 millas adelante estaba otro policía, y dije yo, por esa razón. Si no le hubiese bajado, y si este segundo me para, a lo mejor ya estaba registrado, y dijeron, hasta 5 millas atrás te dieron un warning, y ahora esa es la multa.
Uno aprende por el golpe. Y lo que sucedió con ese hombre, con este rey de Babilonia, es que Dios lo convirtió en bestia. Imagínense precisamente el que se consideraba soberano, divino, comiendo pasto. La humillación, y el punto es, no va a pasar, no va a regresar a ser un ser humano hasta que reconozca que Él no es Dios. Se humille. Y esto es, hermano, algo con nosotros batallamos los hombres. ¿Sabe por qué batallamos? Porque Dios nos ha dado muchísimo. Nos ha hecho a su imagen. Y la imagen no quiere decir que Dios tiene ese físico suyo. Es mucho más guapo que usted, ¿ok? No es físico. Es precisamente la inteligencia, lo espiritual, la capacidad de poder pensar y crear. Y es así como el ser humano ha crecido enormemente y ahora disfrutamos de la comunicación al instante, al otro planeta, el transporte. Hay una cantidad de cosas que han vuelto al ser humano orgulloso de lo que hace. Y entonces el punto viene de que cuando el ser humano está creciendo y está construyendo y está edificando, entonces el ser humano empieza a creerse que él es, ¿qué? Dios. Ahí Satanás derrota al ser humano. Porque eso es lo contrario a lo que Dios quiere que tú seas. Debo de decir un punto más en esto. ¿Sabe cuál es la derrota para el ser humano cuando no tiene la humillación? El mismo dinero. El mismo dinero lo empieza a hacerse grande, creerse grande. Y sobre todo cuando entra a menospreciar al que menos tiene, Satanás ha avanzado muchísimo. Cuidado, es ahí donde Satanás quiere destruirnos. Pero hoy vamos a ver algo más. El hombre en su máxima varonidad. Sobre este cuadro, y yo cada vez me meto más en los cuadros, y puedo casi pensar que el ser humano es cuadrado en muchas formas. Tiene alma, tiene mente, tiene corazón, tiene cuerpo. Y tiene acciones. Y entonces hoy vamos a ver un poco de las acciones precisamente del ser humano y lo que el ser humano es. Este cuadro lo vamos a ver aquí en cuatro partes. La primera, el hombre masculino por nacimiento. Imagínese usted, en el tiempo en que no se sabía si el embarazo era niño o niña. Hoy, en ese tiempo, por ejemplo, los hermanos Perdomo ya están emocionados con Junior. Ya saben que es Junior. ¿Sí? Y si se llevan una sorpresa, bueno, falló totalmente la tecnología médica, ¿cierto? Pero ya saben, ya sabemos antes de que el bebé llegue si es niño o es niña. Pero hay otro problema. Después que llegamos a saber qué es, llegamos también a preguntarnos, bueno, ¿y en verdad será? ¿Sí me explico? No sé si ustedes vieron algo que me llamó la atención semana pasada, creo, de este señor Don Francisco, que estaba entrevistando a dos jóvenes que son mujeres españoles. Nacieron niñas y entonces pasan las fotos y son jovencillas. Y luego son gemelos. Deciden precisamente cambiar de dirección. Terminaron en otra terminal, pues. Y cuando Don Francisco le hace las preguntas, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Qué hicieron? Yo me quedé asombrado con toda la información. Tuvieron psicólogos, tuvieron psiquiatras, tuvieron un equipo médico que los ayudó a poder entrar en un cuerpo masculino. Y entonces usted los ve ahora precisamente con bigote, con barba, sin senos, y era todo lo opuesto. Y eso le indica cómo la tecnología, la ciencia médica, permite que hoy una joven puede convertirse en un hombre. Y usted lo está viendo, y si usted no sabe que esa persona es una mujer, usted se la cree que es un hombre. Porque
las hormonas han hecho el trabajo y han producido precisamente a un hombre. Y entonces el punto, hermano, de hoy es que no sabemos, cuando usted ve a un joven, si en verdad es un joven. Hemos llegado a ese tiempo que la misma ciencia médica está tratando de cambiar la creación, lo que Dios al principio dijo, y creó Dios, hombre y mujer. Y entonces ahora pues no, ya el niño nace y usted lo ve que es varoncito, pero todavía dice, bueno, y en verdad terminará siendo varón. No, por diseño el hombre es hombre. Pero algo que me llamó la atención aquí de estos dos jóvenes es esto, hermano. Si le tomó todo este equipo médico, científico, psicológico para poder convertirlos en hombres, matemáticamente en mi mente dije yo, ¿y no era más fácil convertirlos más mujer, siendo que ya son mujeres? Póngale toda la consejería necesaria, póngale todo lo médico necesario, y estaría mejor. Porque aún cuando han hecho eso, de acuerdo al mismo reporte, de acuerdo a sus órganos, siguen siendo mujeres. ¿Qué le parece? Qué confusión, ¿no? Dios crea precisamente al hombre y entonces viene hoy en nuestro tiempo una gran confusión sobre este particular tema. Vea lo que sucede aquí. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Note eso. Los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot. ¿Para qué? Vea. Y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Sabe qué quiere decir conocerlos? Íntimamente. Hombres buscando a hombres. Eso era el problema, el extremo precisamente que se había dado. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos de parte de Dios? Note este versículo, en la ley, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces, hermano, lo primero que yo creo que hoy, entendiendo ya la retórica que tenemos, es que usted ve que esa niña es niña y usted le empieza a decir, eres niña. Y empieza a ponerle y a hacerle sentir totalmente que es niña antes que alguien más se la confunda. Porque lo peor de hoy es que hay padres que dicen, bueno, me llegó niña, pero en realidad yo quería niño y lo voy a convertir en niño. Literalmente eso está sucediendo. El caso de un niño más joven en Inglaterra de 6 años. Los padres decidieron cambiarle dirección. Así estamos precisamente de equivocados el ser humano. El hombre es hombre por nacimiento, pero lamentablemente no está completo. Tiene que formarse. Aquí le va precisamente el segundo punto. Dimensión 2. El hombre como protector. Así que se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Hermanos, Jacob es uno de esos personajes fascinantes a mí en la Biblia. Mire, este hombre era inteligente, era astuto, tenía la calma como para pensar las cosas y transearle. Era tremendo este hombre. Usted lee, por ejemplo, la historia, y no me voy a meter mucho aquí en este caso, pero un poquito de trasfondo, que yo creo que esto lo sacó un poco más de su madre. ¿Cómo puedo llegar a pensar que fue de su madre? Porque fue su niño preferido. ¿Cómo sé que fue su niño preferido? Que por orden precisamente de deber de primogénito, Jacob no tenía el privilegio de primogénito en su tiempo, en su cultura. Era su hermano Esaú. Y entonces su madre se da cuenta, ¿no? Y que en realidad Esaú es más amado también por su papá.
Y entonces es como que se dividieron, ¿no? Tú tienes ahí a Esaú, yo tengo a Jacob, y a ver quién gana. Cuidado. Y usted sabe el resto de la historia. Cómo Jacob y su madre engañaron a su padre, el esposo. Puede ver cómo el niño empieza a formarse de acuerdo a lo que va recibiendo. El resultado es que hay un momento en que sí, Esaú se da cuenta que ha perdido el privilegio y lo perdió por algo también, hermanos, que no debemos nosotros descuidar. ¿Sabe que Esaú, en un momento de hambre, perdió su cabeza? Tengo hambre, quiero comer, dame de lo que tú tienes, le dice a Jacob. Y Jacob dijo, este es el momento, te doy de comer si me vendes tu derecho de primogénito. ¿Qué dijo Esaú? ¿De qué me sirve? Agárralo. En su mente posiblemente pensó, nunca podrá tenerlo como quiera. No depende de él, depende de mi padre y mi padre me lo va a dar. Quizás, no lo sé. Pero la acción de Esaú es incorrecta. Y esto, hermano, tiene que ver también con que tú veas, hermano, Dios te ha creado para algo especial. Pero si tú dices, ¿qué importa? Satanás quiere escucharte decir eso. Porque te va a agarrar y va a tratar de destruirte. Entonces Jacob, a raíz de esa traición que le hace a su hermano, tiene que huir. Y en el huir se da esta experiencia de lo que está sucediendo aquí. Esta experiencia, note el punto de este caso. Dice, así que se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué sucede? Jacob entra en una batalla meramente espiritual y hay un varón aquí y entonces Jacob pelea y pelea. Esto es, hermano, la naturaleza del ser humano, del hombre. Luchar por algo que cree, algo que desea. Y lo vemos aquí y entonces se cambia el mismo nombre de Jacob a Israel a raíz de esto y se convierte en un hombre luchador, pero hay otro texto que no voy a traer aquí en la pantalla. Cuando Jacob llega a Egipto con su gente como esclavo, el rey de Egipto le dice, ¿cómo ha sido tu vida? Y Jacob le dice, los años de tu siervo han sido pocos y malos. Bueno, tiene que huir de su hermano Esaú. Queda solo. Llega a la casa precisamente de su tío Labán. Y Labán, si Jacob ya venía un poco preparado para ser transista, su tío le va a dar una maestría en ello. El hombre está equipado para ello. Y entonces se da cuenta que lo que hacía Jacob prosperaba. Y entonces empieza a cambiarle las reglas precisamente durante el juego, como sucede a veces con algunos árbitros, ¿verdad? Bueno, no estamos en la copa todavía. Pero eso es lo que sucede, que a veces no se cambian las reglas y Labán le empieza a sacar ventaja y entonces Jacob empieza a ponerse más listo y creció. Así, hermano, exactamente como muchas personas de negocio triunfan hoy con mañas. Y sí, ahí van creciendo. Y si usted lee la biografía precisamente de Jacob, es que al final dice, mis años han sido malos. ¿Por qué han sido malos? Porque nadie que vive de transear podrá ser feliz. Créamelo. No funciona. No puede ser feliz. Nomás vaya usted a Nueva York y le pregunta al Señor, Chapo, ¿qué tal la está pasando ahí? Hermano, necesita ir.
se queja que lo maltratan, que hay abuso, ¿cierto? Vea usted en muchos casos en México hoy que yo conozco de casos ya personales, gente que conozco personalmente, que la joven se vuelve precisamente, por ahí dicen volada, ese es término mexicano, que hay volada, vuela, yo no sé qué, volada, porque el joven precisamente trae su buen vehículo, trae precisamente dinero, ni pregunta de dónde salió el dinero porque ella ya lo sabe. Lo que le interesa es andar en la troca con él. Más tarde, ¿qué sucede? Él está en la cárcel o en la tumba. ¿Vida? Si Satanás trata de destruir al ser humano, al hombre sobre todo, con esa mentalidad de créete que tú eres grande. Y Dios dice, si te crees muy grande te convierto en bestia. Hasta que reconozcas que no eres tan grande. Y esa es la historia, hermano, del rey de Babilonia, pero esa es la historia de todo ser humano. Todos tenemos ese reto del orgullo. No es algo que quizás me llegue o que quizás me llegue poco. Tratamos con ese problema y tenemos que tirarlo. Y ¿sabe qué, hermano? Yo creo que hay muchas personas que están mejor sin dinero que con dinero. Porque los enferma. El dinero los enferma. Pero el punto aquí de Jacob dice, peleó, luchó hasta en la mañana. Hermano, si tú entiendes si debes de hacer una lucha, es pelear. Pelear por tener a Dios a tu lado. Esa es la lucha precisamente de Jacob. No te quiero soltar, no te quiero dejar ir hasta que tú me bendigas. Hasta que tú estés conmigo. Hermano, si te puedes levantar cada día en la mañana, es Señor, quiero que me uses de tal manera que Satanás sepa que tú me has bendecido. Porque va a huir. El problema, de nuevo, del ser humano es cuando no se define y entonces está caminando casi como lo que está sucediendo hoy con el género precisamente masculino o femenino, que ya no se sabe si es de un lado o del otro. No, defínete bien de caminar precisamente con Cristo y entonces cuando te levantes en cada mañana, Satanás va a decir, ya se despertó este individuo. Porque te teme. Porque estás bien definido. Pelea porque Dios esté a tu lado. Defínete de esa forma y entonces vas a ser un gran protegedor, un gran protector de lo que Dios te da. Punto 3, hermano. Y viene aquí, el hombre obediente por amor. Hermanos, esto va totalmente para nosotros, como iglesia. Cuando yo entro en los evangelios, ya no entro por conocer la historia, la parábola, lo que Cristo dijo. Porque llevo un poquito más de 3 décadas, hermano Enrique, leyéndolas. Entonces, después de 3 décadas, pues ya no hay información nueva en cuanto a qué aconteció. Ya conozco los evangelios, ya sé qué contienen. Y ya cuando entro en una parábola, ya sé, ya la leí varias veces. Y entonces cuando lo leo, ya no es, hermano López, por solamente leer y conocer la historia, qué sucedió, por qué sucedió esto, sino de poder meditar, pensar en ello. Y disfruto mucho el hecho de detenerme y preguntarme, ¿por qué esta persona pensó de esta manera? Actuó de esta manera. ¿Por qué Cristo dijo lo que dijo a esa persona? Y estoy convencido hoy, hermano, que uno de los errores grandes, limitaciones del ser humano, del cristiano, es conocer la palabra y no conocer al que la dio. Déjeme explicarle. Llega el ser humano con Cristo y el ser humano quiere escuchar, dime que estoy bien, porque obedezco lo que tú me dices. Y cuando yo leo cuidadosamente, así meditando, veo que Cristo dice, no porque me llames Señor, no porque conozcas la palabra,
eres de los míos. En el día final van a haber mucha gente que me va a decir, yo prediqué en tu nombre, yo hice esto y esto y esto en tu nombre. Y él dice, y yo les voy a decir, no te conozco. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Y uno de estos personajes es alguien que llega y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y le dice Cristo, los mandamientos. Y le dice, ¿cuáles? Y entonces le dice, ¿cuáles? Y él le dice, yo los he obedecido todos. Y Cristo le dice, bien, te hace falta una cosa. Y esto, hermano, cuando yo entiendo este punto, me doy cuenta que ser obediente no es igual a estar con Cristo. Note este texto que viene aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Estos versículos, hermano, están los dos, el 15 y el 24, en un lado comienza y dice, si me amáis, y en el otro dice, el que guarda, me ama. ¿Será lo mismo? Que si yo guardo su palabra, lo amo. No, si lo amo, guardo su palabra. So, déjeme retroceder un poco. Llega el joven y le dice, yo he guardado todo eso. Obediente, ¿cierto? Obediente. Oh, te hace falta una cosa. ¿Qué es lo que te hace falta? O que vendas, ¿qué me hace falta? Que vendas lo que tienes y entonces sígueme. Ven y sígueme. Y no puede hacerlo. Se va. ¿Por qué no lo puede seguir? ¿Por desobediente a los mandamientos? No, ya los obedece. ¿Por qué no lo puede seguir? Porque ama a alguien más que no es Cristo. ¿Tiene sentido? Uno obedece porque ama a Dios. Pero el obedecer no es igual a que ames a Dios. Puedes ser obediente y no amar a Dios. Esto, hermano, es el reto que yo veo en este caso de lo que es precisamente el cristianismo. El cristianismo es algo fascinante, pero es algo que requiere que tú le entregues tu mente. Y este versículo en particular, hermano, que yo estoy aquí relacionando, tiene que ver con lo que es la pasión, la energía del ser humano. La energía, la pasión del ser humano es lo que te mueve. Es cuando tú no puedes callar, como dijeron los discípulos, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedes callar de hablar de Cristo Jesús, no puedes. Y entonces es el corazón el que te mueve, el que te da la energía, el que te dice, habla a tiempo y fuera de tiempo, porque estás tan enamorado que es como los jóvenes enamorados o las jovencillas enamoradas. ¿De quién quieren hablar? ¿Se acuerda usted? Ya pasó un rato, pero sí, entra en esa etapa en donde usted quiere pues presumir y decir, tengo el amor de mi vida, mire, aquí traigo la foto. Entonces trae esa energía, esa pasión. Hermano, ¿qué tanto vibra Cristo en tu corazón? ¿Por qué el joven obediente se fue triste? Porque su riqueza era más que Cristo. ¿Sí lo vio? Obedecer implica amar. Amas, obedeces. Pero si solamente obedeces y no has aprendido a amar, tienes que crecer, hermano, en ello. Tenemos que desarrollarnos en ese amar. Y entonces no hablamos solamente de la palabra de Dios, hablamos de Dios. De lo maravilloso que es Dios, de cómo impacta tu vida, de cómo camina contigo. Váyase usted, hermano, en el momento que pueda, en casa o fuera de casa, vaya y pase un tiempo solo con Dios, y después de pasar con Dios, usted viene como ese joven o esa jovencilla enamorada que quiere hablar de lo que le sucedió con Dios. ¿Tiene sentido?
Dios está buscando el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre es lo más preciado para poder hacer la guerra por él y por el ser humano. El mundo, hermano, se mueve a través de hombres. Lea usted el libro de los Jueces. Y por medio de un hombre, de una persona, Dios cambiaba toda la historia del pueblo hebreo. Toda la circunstancia, la miseria, lo caótico, lo convertía en bonanza, en tranquilidad, hasta que el pueblo volvía a caer. Dios no le levantaba un juez y entonces el pueblo sufría de nuevo. ¿Por qué? Porque no tenía una persona que lo guiase. Levantaba a esa persona y todo cambiaba. Ese es el poder de Dios, hermano. Por medio de una persona, Dios puede transformar el mundo que le rodea, si no es todo el mundo. Muchas veces, hermano, nosotros tratamos de ver si el político, el presidente o el gobernador o los legisladores pueden pasar a las leyes, hermano, que favorezcan al cristianismo. No lo esperemos de ahí, hermanos. Es la iglesia que va a hacer eso. Es nuestro trabajo. A mí me encanta escuchar al señor Trump cuando habla de la Biblia. Me encanta. Es tan acertado, tan apropiado, que digo, qué bello escuchar a este hombre. Paso de ahí a escucharlo a veces como el mentiroso, como el acusador, y digo, qué vergüenza que el mundo tenga el mejor líder con dos caras. Pero eso somos nosotros también, hermanos. Si tú no amas de corazón a Cristo, alguien te va a decir, parece que hubo dos personas en ti. Sí es fácil hablar del presidente, ¿cierto? Pero hay un presidente dentro de ti. ¿Quién es? ¿A quién amas? Si yo quisiese que el señor presidente, así como habla, fuese, porque entonces el mundo sabría en este tiempo, el mundo que desconoce el cristianismo, que pudiese decir, oh, eso es cristianismo. Oh, me interesa eso. Oh, qué bello sería, ¿no? Que el musulmán, que el budista dijera, me gusta eso. Quiero saber más de eso. ¿Qué representante más bello no tendríamos en la Casa Blanca? ¿Cierto? ¿Tiene sentido? Pero otra vez, no vamos a culpar a los políticos. Si la iglesia no habla, ¿cómo podemos esperar que alguien más hable? Somos nosotros los que tenemos que hacer esa guerra, esa pelea, precisamente por llevar un cristianismo puro, santo. Y aquí viene el cuarto punto, hermano. Fascinante. Si usted ve a Jacob, el manipulador, ese que está haciendo el negocio y le sonríe y le promete que le va a hacer el mejor trabajo, y luego le dice que usted tiene un problema más serio de lo que usted ve. ¿Por qué? Porque el cheque tiene que ser más grande. Jacob. David es diferente. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has, y no veo ahí, algo más, no has guardado lo que Jehová ha mandado. Déjenme elaborar un poquito sobre David. David es una persona fascinante. Jovenzuelo, está relegado a cuidar ovejas. Como pregunté el otro día, bueno, ¿por qué lo mandaron a cuidar ovejas? Y una hermana por ahí me dijo, bueno, es que no tenía vacas. Bueno, la respuesta también es, no ajustaba para vacas, entonces, bueno, conforme con ovejas. Pero ese es el punto, ¿sí? Es precisamente lo relegado, lo último precisamente que tenía ahí Esaí, su padre. Este jovenzuelo tiene que irse a cuidar sus vacas, las vacas allá. Y cuando se va a elegir el rey,
el próximo rey, llega Samuel y le presenta el primogénito, el que sigue y el que sigue y el que sigue, y ninguno de esos califica. ¿Quién califica? El que está cuidando ovejas. Porque dice, así como pastorea a las ovejas, ¿va a pastorear a quién? A mi pueblo. Sí, es lo que anda buscando Dios. Alguien que pastoree a las ovejas, al pueblo perdido sobre todo, a la oveja que se ha extraviado. Y entonces viene ese proceso y porque Él dice conforme a su corazón. Yo pienso en ello, hermano. Conforme al corazón de Dios. ¿Qué es ser conforme al corazón de Dios? ¿Inteligente? ¿Súper sabio? No. Que puedas hablar, pensar como Dios habla, piensa, siente. Y entonces tú ves a un ser humano y lo ves con amor. Con amor. Tú aprecias a esa persona. Este cantante, Adrián, trae algo interesante en sus anécdotas que cuenta, en sus experiencias. Dice que sus niñas están jugando en el patio de la casa. Y si usted no ha escuchado el canto ese que le compuso a las hijas que están creciendo, necesita escucharlo. Conmueve lo que ese hombre canta y lo que hace. Y entonces dice que él salió con su taza de café, se sienta y empieza a ver, a apreciar a sus hijas, ¿no? Que están jugando. Y luego sale su madre y les dice, niñas, a prepararse, ya tienen que entrar. Y una de ellas le dice, no mami, porque mi papá acaba de salir y nos está disfrutando. Exactamente eso estaba haciendo, dice. Yo estaba disfrutando a mis hijas, viéndolas jugar. Y eso es algo especial del padre hacia las hijas. Son como la niña de sus ojos, ¿no? Y entonces, y la aplicación que él hace es esta. Dice, así Dios nuestro Padre te disfruta a ti viéndote actuar. Obvio, cuando haces esa guerra, cuando peleas por querer ser mejor como Él, como aprender de Él, y entonces viene ese punto, hermano, si tú empiezas a orar una simple oración como esta, Señor, quiero aprender a amar al ser humano como tú lo amas. Y entonces tú empiezas a ver al ser humano y le ves 20,000 errores, pero entre esos errores le ves cualidades y dices, gracias Señor por eso que has puesto en esta persona. ¿Tiene sentido? Cambia el corazón, hermano. Proverbios dice, entre lo más protegido, entre lo más guardado que tú tienes, protege tu corazón. Por lo tanto, hermano, el ser humano en realidad va a ser precisamente 4 dimensiones que le presento esta mañana. Es masculino, debe de reconocer lo que lo es y así es, y debe de reconocer que está precisamente para gobernar, para proteger, dar protección a su mundo que le ha permitido, y que debe ser un hombre que obedece por amor a Dios, no solamente que obedece para ver si llega al cielo, no, obedece porque ama a Dios. Porque ama a Dios, obedece. No solamente obedecer para ir al cielo. Dios es un poquito más inteligente que eso. Que decir, oh, tú lo que quieres es comer gratis, ¿eh? ¿Sí? No. Ama, dame tu corazón. Y luego viene el tercer punto y dice que es precisamente el ser espiritual. Y este ser espiritual, hermano, es ese David del quien le acabo de hablar, que era conforme al corazón de Dios. Y hay algo que me conmueve precisamente al analizar la vida de David, y esa es esta. Saúl es su peor enemigo. Antes de que Saúl muriese, antes que David llegase a ser rey,
Después de que ha sido ungido, David quiere matarlo y en varias ocasiones tuvo la oportunidad de matarlo, pero Dios lo privó de ello y no pudo hacerlo. Pero luego viene lo opuesto, viene un momento en que David puede matar a Saúl. Más de una vez. Lo tenía en sus manos. En una de las veces hasta le cortó parte de su túnica. Se llevó su espada. Y luego le dice, aquí estoy allá en alto. Tus mismos soldados no han podido protegerte. Aquí está tu espada, aquí está la prueba, que estuve donde estabas dormido. Tus propios hombres no te guardaron, Saúl. Pudo haberlo matado. Pudo haberlo hecho. Pero no lo hizo. Y luego los seguidores de David le dicen, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no matas a tu enemigo? Esa parte no se la pierda. Dice David, jamás levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Eso es rectitud. Eso es espiritualidad. Nunca tomar el lugar de Dios, pero asemejarse más a Dios. Quizás muchos de ustedes hayan visto ese video de Chávez, Hugo Chávez, venezolano, en donde él maldice al pueblo israelita. Y lo dice así, que usted lo puede ver, que lo dice con esa rabia, ese odio, y lo dice, lo maldigo. Hermano, yo me atrevo a pensar que eso le costó la vida a Hugo. No puedes levantarte contra un ungido de Dios. Simplemente es liquidarte. David lo entendía, lo entendió bien, y aunque Saúl era su enemigo, y aun cuando él había sido nombrado rey, y que precisamente ya se le había dicho, tú eres el próximo rey, y que era este hombre un peligro para él, dijo, jamás voy a levantar la mano contra el ungido de Jehová. No lo hizo. El hombre espiritual, hermano, ve el mundo diferente a lo que es el mundo, el hombre en el mundo, o aún hermanos cristianos en la iglesia que no han llegado todavía a cierto nivel, pueden estar juzgando al ser humano como ser humano, él como ser humano a esa persona, no como Dios juzga a esa persona. Este es el reto, hermano, crecer. Entonces, hermano, el ser humano, al hombre, yo lo veo como el vehículo. Algunos de ustedes conocieron quizás un carro que tuve, un carro blanco, Avalon. Y ese carro me dio un servicio tremendísimo. Pero cuando lo compré, era un carro limón. ¿Alguien sabe lo que es un carro limón? ¿Perdón? Sí, es como inmigración, ¿verdad? No, no es. El carro limón, existe una ley que se llama limón. Y es cuando viene un carro con un defecto de fábrica. Y entonces es ley limón. Y ese hombre cuando llegó me dijo, el carro está bueno. Pero lo entregaron, dice, porque esta persona cree que trae un defecto, pero te garantizo que el carro está bien. Buen vendedor, ¿cierto? Ok. So me atreví y lo compré. Y sí, estaba bien ácido, hermano, el carro. Y entonces el problema del carro era precisamente que gastaba las llantas de enfrente. Y lo llevé a que lo alineasen. Y lo llevé a que lo alineasen. Y un señor por ahí en la Garland Road se rompió la cabeza todo un día tratando, como con coraje para determinar qué era. Y finalmente me dijo, no sé. Bueno, dije, pues lo voy a llevar a la mera Toyota. Lo llevé a la Toyota y pagué por un análisis y nos sale. Y luego el siguiente día, el tercer día, y le dije, pues necesito el vehículo. Y me dijo el hombre, no, dice, vamos a encontrar el problema, dice. Pero de aquí adelante dice, tienes que pagar por hora lo que vamos a estar haciendo. Y le dije, no. Si ya llevan 3 días, ¿cuántas horas más van a pasar sin saber? Dame mi carro. Y dije, ok, voy a pagar llantas y así voy a vivir con el carro.
Y luego estaba comiendo con un mecánico guatemalteco. Y le dije, oye, ¿y tú que eres mecánico, sabes, yo tengo problema con ese carro? Y lo he llevado al taller y mecánicos y a la mera agencia. Y él se ríe y me dice, nadie se lo va a arreglar. Dice, ni la agencia, dice, se lo arregla. Y me dice, pero yo sé qué es, dice. Y no tiene que pagarme, dice, si no es cierto lo que le estoy diciendo. Tráigamelo. Y se lo llevé. Y era un cilindro en la parte de atrás, no al frente. Se lo cambió. Y empecé yo a manejar el carro, problema resuelto. Y dije yo, este indígena de Guatemala sabe más que la agencia. En efecto, el problema se resolvió. Pero ¿sabe cuál es la analogía, el punto de la aplicación que le quiero traer, hermano? Varón de Dios, tú eres creación de Dios. Y tienes que nivelar, alinear bien tu mente, tu alma, tu corazón, tu cuerpo. Satanás te quiere deslinear. Y luego caminas chueco. Y para arreglar eso, si te llenan de orgullo diciendo que no, nunca resuelves tu problema. Dios quiere trabajar por medio de ti. Te quiere poner bien alineado, como un carro que corre bellamente, que no gasta llantas. Al menos, no anormalmente. Dios quiere hacer grandes cosas por medio de ti. Solamente créele. Y Dios puede quitarte ese cilindro que te hace daño y ponerte el correcto, como lo hizo este mecánico guatemalteco. ¿Le crees a Dios? Te invito, hermano, a responderle hoy en esta mañana, porque Él es precisamente Dios que quiere trabajar por medio de ti. Puesto de pie, hermano.